Ya, puedes empezar. ¿Sí? Ya, doctor. Bueno, voy a poner en silencio mi celular porque no quiero que me moleste. Ya. Buenas noches con todos los presentes. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Ya, doctor. Buenas noches con todos los presentes. Mi nombre es Edmi Escalante, residente de anatomía patológica, y el día de hoy vamos a hablar sobre un caso clínico y al final sacar una conclusión de todo lo que se ha visto. Bueno, se trata de un paciente de 47 años, de sexo masculino, de procedencia Villa María del Triunfo, Lima. Entre los antecedentes patológicos relevantes está que cursó con tuberculosis hace 8 años, el cual fue tratado y completó su tratamiento. Esta es una línea del tiempo de todo lo que sucedió con el paciente. El día 14 de abril del presente año, el paciente presenta dolor abdominal, náuseas y diarreas, por lo cual acude a emergencia y se le diagnostica apendicitis aguda. Después de 3 días posoperado de la apendicectomía, el paciente vuelve a retornar el día 17 de abril del 2021 con un dolor abdominal agudo intenso. Se le realizan exámenes de imagen en el cual se evidencia una intususcepción intestinal, por lo cual va a cirugía de emergencia y termina en una anastomosis transverso. Para este día, el espécimen, que rotulado como colon, llega a nuestro servicio. Posterior a eso, a los 4 días, el paciente, posoperado desde el 17 a los 4 días posoperatorio, el paciente refiere que persistía el dolor, que iba evolucionando, continuaba en fosiliaca derecha, que seguía. Persiste el dolor hasta que se vuelve, que se va intensificando y se irradia a rodilla. Es por lo cual que va a emergencia otra vez el 23 de mayo del 2021. Entonces, en la historia figura que el paciente, antes de todo este evento, 6 meses antes del 14 aproximadamente, inicia con síntomas respiratorios, y 3 meses antes de esta fecha también una baja de peso de aproximadamente 10 kilos. Como mencioné, el día 17 llega el espécimen rotulado como colon al servicio de anatomía, a nuestro servicio de anatomía patológica, donde se ve macroscópicamente, se evidencia la intususcepción cólica. En la punta de esa intususcepción de la invaginación se observa una formación polipoide pediculada y el pedículo medía aproximadamente 4 centímetros, de apariencia necrótica con tallo blanquecino, un pardo claro, ¿no? Acá podemos ver una formación polipoide, una superficie lobulada. Al corte se ve un área necrótica, área hemorrágica, el tallo con un aspecto blanquecino, ¿no? Pardo claro. Bueno, eso es macroscópicamente. Lo que llama más la atención es esta lesión, ¿no? Polipoidea. Y a eso se va a ir todo. A nivel microscópico, se evalúa, se observa células pleomórficas ubicadas en mucosa y submucosa. Todas estas células pleomórficas invaden la submucosa y van hasta mucosa. Acá podemos ver una vista a baja potencia, donde se pueden ver células, los núcleos hipercromáticos. Acercándonos más, acá se puede ver mucho mejor el pleomorfismo nuclear. Las células están con unos núcleos bien hipercromáticos, irregulares. Tenemos un aumento de la vasculatura.
hasta que también en algunos focos que se logra ver en el microscopio, se puede lograr ver hasta mitosis. Y acá podemos ver en una mitosis, la flechita. Ese es uno. Continuamos viendo los diferentes cortes histológicos para que vean que estas células pleomórficas invaden, ¿no? De la mucosa y la submucosa. La submucosa y la mucosa. Al acercar, igual, también se ven ahí células pleomórficas con núcleo hipercromático, un aumento de la vasculatura, áreas hemorrágicas. Aquí se puede evidenciar con más detalle las áreas hemorrágicas. Se nota en microscopio mejor focos de necrosis. También se ha visto infiltrado inflamatorio por el hecho, ¿no?, de que ha sido una intususcepción. Se evidencia de diferentes formas. O sea, en sí, la arquitectura de toda esa tumoración no mantenía, ¿no? Habían diferentes formas celulares. En una se pudo evidenciar esta vista. Tenía un aspecto fusocelular con bastante aumento de células. Y es aquí donde se puede observar, se ve eso, de que el área de células pleomórficas, la parte fusocelular va cambiando e irrumpe con otro tipo de célula, con otro tipo de estructura celular, donde se pueden evidenciar. Bueno, acá no se nota también, pero a gran aumento se ven células adiposas. De acá va, y todo esto se puede evidenciar, estas células que se podrían reconocer como lipoblastos. Acá tenemos uno y acá tenemos otro, aparentemente. Entonces, al final el informe sale el 20 de abril con el diagnóstico de una neoplasia maligna con células pleomórficas, una neoplasia que llega hasta su mucosa, bordes quirúrgicos libres. Se recomienda inmunohistoquímica para complementar el estudio y se pide los marcadores. En la línea de tiempo que presenté a un inicio, entonces esto fue presentado el 20 y el paciente continuó con el dolor y recién ya para mayo va el 23 a emergencia otra vez, ¿no? Indicando que continúa el dolor en fosa ilíaca derecha y se irradia hasta rodilla. El 25, que ya es después, ¿no?, del 23 al 25 de mayo, se realiza un informe radiológico, le realizan una tomografía de tórax en la que se observa una extensa masa de 100 por 84 por 98 milímetros en lóbulo superior derecho, segmento apical anterior y posterior, adenopatías a nivel paratraqueal inferior derecho e izquierdo y paraórtico, signos sugerentes de neoplasia maligna. También se le hace una tomografía abdominal donde se observa una lesión lítica a nivel del hueso ilíaco derecho que condiciona a fractura patológica y muestra componentes de partes blandas que infiltra el músculo glúteo menor y medio e ilíaco de aproximadamente 130 por 100 por 125 milímetros. Entonces, los resultados de la inmunohistoquímica se hacen de manera particular. CD34 sale negativo, DOC1 negativo, Caldesmón negativo y MDM2 positivo, el cual aquí podemos ver da para MDM2 positivo, el cual es consistente con liposarcoma desdiferenciado. Y ese es el diagnóstico. El paciente actualmente se encuentra en oncología médica recibiendo tratamiento y obviamente su seguimiento, ¿no? Bueno, entonces todo este cuadro, toda esta evolución nos ha llevado a hablar sobre qué son los liposarcomas. Y así poco a poco vamos a estar viendo y comparando según el caso clínico qué es lo que se ha encontrado y qué es lo que
¿Y por qué se dice que es un liposarcoma desdiferenciado? Bueno, esta información la saqué de tumores de partes blandas de Singer y menciona lo siguiente, que estos son tumores mesenquimales que representan del 15 al 25% de todos los sarcomas, los liposarcomas. Es más común en adultos y se va a dividir en subtipos debido histológicamente, biológicamente y citogenéticamente distintos. Ya que algunos de estos, porque estos liposarcomas se subdividen, ¿no? Hay subtipos, se presentan unos subtipos que no hacen metástasis, como el tumor lipomatoso atípico o liposarcoma bien diferenciado, que en sus siglas en inglés tenemos acá ALT, WDL, y neoplasias que por su alto grado van a hacer metástasis, como el liposarcoma pleomórfico. Según la OMS, se dividen en 4. El primero que ya mencioné, el desdiferenciado, que es nuestro caso, el que ha sido así, que lleva este nombre, el liposarcoma desdiferenciado, el mixoide o tumor de célula, y también mixoide y tumor de células redondas, y el pleomórfico. Bueno, también hay liposarcomas que no se van a clasificar, y esto está disminuyendo por las pruebas moleculares que se están realizando y se les puede ya clasificar, ¿no? Bueno, generalmente la mayoría de todo esto del liposarcoma se van a dar en tejidos blandos profundos. Es raro que den a nivel pediátrico y generalmente pueden ser lipoblastomas, que son tumores, neoplasias benignas. Es raro que se desarrolle por radiación. Aquí tenemos un cuadrito en el cual va a mencionar el subtipo, a qué edad generalmente se ve, la localización, la normalidad citogenética y cómo va a comportarse, ¿no? En el liposarcoma bien diferenciado, que va junto con el tumor lipomatoso atípico, generalmente va a presentarse desde 50 y el pico máximo hasta los 70 años, junto con el liposarcoma desdiferenciado, ¿no? En esos son iguales, se van a localizar, generalmente se localiza un 75% en las extremidades y en el retroperitoneo, mientras el liposarcoma desdiferenciado se ubica en el retroperitoneo en un 75%. Y el mixoide va a dar en pacientes jóvenes, 25 o 45 años, y se va a dar en las extremidades en un 75%. La normalidad citogenética va a ser por cromosoma gigante, cromosoma en anillo, en estas dos, y acá en mixoide con una translocación en el cromosoma 2 y 16. ¿Cómo evolucionan? Evolucionan el liposarcoma bien diferenciado, va a ser altamente recurrente, pero no va a metastatizar. De un 5 a un 15%, este liposarcoma bien diferenciado evoluciona en un 5 a 15%, evoluciona a un desdiferenciado por el tiempo. El liposarcoma desdiferenciado es altamente recurrente y hace metástasis. Y en este caso podemos compararlo con nuestro paciente, que, bueno, eso fue un hallazgo, ¿no? Encontrar ese pólipo con esas características histológicas y que nos diera en inmunohistoquímica MDM2. Eso fue un foco de metástasis, que fue desde la parte de la tomografía que le tomaron a nivel abdominal, donde se ve esa lesión, y que hizo metástasis hasta pulmón. Entonces, sí aplica para liposarcoma desdiferenciado, un punto que podemos reunir, ¿no? Para nuestro caso clínico. Continuamos. Claro que si no se encuentra dentro de la edad, pero bueno, el paciente tenía 47 años, pero no es mucho la diferencia, ¿no? Continuamos. Acá tenemos una imagen macroscópica de un liposarcoma bien diferenciado, que vamos a hablar a detalle más adelante cómo es. Y aquí quiero quedar en claro con los lipoblastos, ¿no? ¿Qué son los lipoblastos? Son unas células neoplásicas que en el
tumor lipomatoso atípico o liposarcoma bien diferenciado, tipo esclerosante, porque este tumor se va a subdividir todavía, se va a subdividir en 3 formas, y una de ellas es el esclerosante. En este se va a ver pocos o raros lipoblastos, más es su estructura histológica lo que nos va a guiar, ¿no? Solo en el esclerosante. Es una célula precursora de adipocito. En su etapa temprana, disculpen. Bueno, en su etapa temprana se parece al fibroblasto. Entonces tenemos criterios para considerar que este es un lipoblasto, un núcleo hipercromático, mellado o muy festoneado. Y acá tenemos imagen de 2 lipoblastos, ¿no? Gotitas ricas en lípidos en el citoplasma, ya tiene la grasa neutra, puede ser multivacuolados y Edmi, antecedentes histológicos apropiados. Doctor. Edmi, estas fotos que estás mostrando, ¿son del caso de ustedes o...? No, esa es las que mostré anteriormente es del caso, doctor. No, está O bien. sea, No, por eso digo que son las que aparentemente como lipoblastos. Las que estoy mostrando ahora son del libro que saqué. Ok. Se ve mucho mejor que en las fotos que saqué. Sí, estos sí menciona que son lipoblastos. Y también, bueno, y mencionaba antecedentes histológicos apropiados, ¿no? Tenemos que ver, porque hay diferentes casos en los cuales va a haber células que van a aparentar ser lipoblastos. Y vamos a verlo más adelante, en qué situaciones se puede ver, ¿no? Porque podemos confundirnos y diagnosticarnos como un liposarcoma. Entonces, como ya mencionamos, el liposarcoma se va a dividir en 4 subtipos. El primero que vamos a ver es el tumor lipomatoso atípico y el liposarcoma bien diferenciado, que que va a representar el 30-40% de todos los liposarcomas. Como ya lo vimos, se va a ver al final de la vida adulta, en la 6ª, 7ª década. Se va a dar por igual en hombres y mujeres. El 75% de los tejidos profundos de las extremidades se va a presentar en las extremidades, ¿no? El 20% en el retroperitoneo y el resto en ingle, cordón espermático y otros. Es una masa de crecimiento lento, está creciendo lento, ¿no? Los bordes van a ser menos definidos que los lipomas. Y macroscópicamente, como vimos en el anterior, y en este también, las lesiones van a ser multilobulillares, color amarillo intenso a marfil. Microscópicamente, aquí tenemos los tres subtipos, tipo lipoma, tipo esclerosante, tipo inflamatorio. Entonces, en este caso tenemos un lipoma un liposarcoma, un liposarcoma bien diferenciado, tipo lipoma, ¿no? Que se va a caracterizar por una grasa madura, con un número variable de células fusiformes, con núcleos hipercromáticos y lipoblastos multivaculados. Y acá tenemos los núcleos bien hipercromáticos. Acá también podemos ver. Y lipoblastos, ¿no? Entonces, ese es el subtipo tipo lipoma. El subtipo tipo esclerosante, que mencionamos que va a ser raro ver lipoblastos, se van a localizar en la ingle y el retroperitoneo. El tejido va a ser fibrótico, denso, va a ser rico en colágeno, ¿no? Las células fusiformes multipolares con núcleos hipercromáticos, acá se puede ver, los núcleos hipercromáticos, y se alternan con adipocitos maduros. Los lipoblastos, como mencioné, son raros. Acá podemos ver un lipoblasto multivaculado. Y por último, el tipo inflamatorio, que se encuentra en la paratestis y el retroperitoneo, y se va a evidenciar infiltrado denso linfocítico o plasmocítico superpuesto a ya sea un tipo esclerosante o un tipo lipoma, ¿no? Puede confundirse con una inflamación lipogranulomatosa o neoplasias hematopoyéticas.
Acá tenemos el infiltrado, ¿no? Denso. Bueno, entonces espero que esté claro, ¿no? Con respecto a los lipomas, los tumores lipomatosos atípicos y los lipomas bien diferenciados. Antes se llamaba solo tumores lipomatosos atípicos, a los que se encontraban en las extremidades, ¿no? Y los bien diferenciados a los que se encontraban a nivel de retroperitoneo, mediastino y eso. Y, o sea, estos nombres no es por el cambio, digamos, histológico, sino más es por la localización. Por eso la OMS lo junta a los dos en uno. La diferencia de los nombres es por la localización, no es por el tipo histológico, ¿no? Que presente. Como mencionaba, en los diagnósticos diferenciales, hay lesiones que simulan a este liposarcoma, este tipo de liposarcoma, ya sea una necrosis grasa, una atrofia de la grasa, reaccionen a la silicona. Entonces acá tenemos, digamos, adipocitos, una necrosis, ¿no? Una necrosis grasa. Va a haber macrófagos con vacuolas, los cuales van a acercarse a la lesión, ¿no? A los adipocitos lesionados y nos van a aparentar ser como un lipoblasto, ¿no? Igual acá. Acá podemos ver las células del lipoma con células de Lodgkin, que generalmente cuando se hacen los cortes histológicos en una célula, en un adipocito normal, no se ve a gran escala, ¿no? Su núcleo, pero puede haber que en ese corte se observe el núcleo que es normal y se va a ver como vacuolas, ¿no? En el centro. Ese se llama las células de Lodgkin. Y hablando de atrofia de la grasa, los adipocitos van a ser más pequeños y la relación, su núcleo se va a evidenciar más grande y nos va a poder hacer confundir también que sean algún lipoblasto. Con respecto a la reacción a la ciclicona, puede haber pues abundantes histiocitos, ¿no? Histiocitos multivacuolados que estén, ¿no? Alrededor de la lesión. Y también nos puede hacer pensar en lipoblastoma, pero también el antecedente histológico, como mencioné, ¿no? Si es que vemos, están ahí los que nos aparentan ser lipoblastos, pero va a haber una reacción de células multinucleadas gigantes, ¿no? A cuerpo extraño, un infiltrado inflamatorio, entonces también eso nos va a guiar, ¿no? A descartarlo. Lipomatosis difusa, miolipoma, angiolipoma, angiomiolipoma, son diagnósticos diferenciales que tenemos que tomar en cuenta. Pero estoy mencionando y haciéndoles ver los que más nos pueden llegar, ¿no? Necrosis de la grasa, atrofia de la grasa. Ahora el comportamiento clínico. El comportamiento clínico de este tipo de liposarcoma no metastatiza. La tasa de recurrencia local y enfermedad relacionada con la mortalidad está influenciada por la ubicación. Este liposarcoma, si ocurre a nivel subcutáneo, es raro, y si se hace se saca la lesión, ¿no? De esa tumoración, no es raro también que recurra. En retroperitoneo son agresivas debido a que un pequeño porcentaje, como mencioné, con el tiempo progresan a lesiones de alto grado, y el riesgo está pues en que se hagan desdiferenciados, ¿no? Que evolucionen un liposarcoma desdiferenciado, que se va a dar en un 10 a 15%. Acá tenemos una tabla en la cual nos indica en qué zonas puede llegar a volverse recurrente y en qué zonas también el porcentaje de desdiferenciación, ¿no? El nivel de retroperitoneo es casi 91%, a nivel inguinal 79%, y se convierten, ¿no? A liposarcoma desdiferenciado en un 17% en el retroperitoneo y a nivel inguinal
en un 28%. Entonces tenemos que hacer un seguimiento. Es importante hacer seguimiento en estos liposarcomas. El diagnóstico inmunohistoquímico y molecular, CDK4 y M2 de primera línea para descartar, ¿no? Se va a localizar en los núcleos, en células hipercromáticas grandes. Y la amplificación del gen MDM2, evaluada por Fish, método va a ser sensible y específico, altamente sensible y específico. ¿Y en qué situaciones pedimos esta amplificación? Tenemos que en tumores lipomatosos que tengan una citología típica equivocada, ¿no? Lipomas recurrentes, que sean unos lipomas sin atipia, pero que son más de 10 centímetros, ¿no? Y también tumores lipomatosos retroperitoneales e intraabdominales, ¿no? Que no tengan una citología típica. Entonces, en esos casos sería para pedir, ¿no?, la amplificación del gen. Eso sería todo con respecto al primer liposarcoma. El segundo liposarcoma viene a ser el liposarcoma desdiferenciado, que es nuestro caso, y en el cual vamos a evidenciar todo lo que hemos visto, ¿no? Se presenta en el 18% de los casos, representa el 18% de todos los liposarcomas. El mismo grupo de edad, como lo mencionamos, el pico máximo 70 años, da igual en hombres y mujeres, mayormente se va a evidenciar en retroperitoneo, ¿no?, sobre los tejidos blandos profundos de las extremidades. Menos del 20% va a ser en cabeza, cuello, tronco y cordón espermático. Macroscópicamente van a ser grandes masas multinodulares, color amarillo, amarillo bronceado, mezclado con firmes áreas de color gris tostado. Y esos focos gris tostado van a ser los focos desdiferenciados en este caso. O sea, como ya dije, el liposarcoma bien diferenciado evoluciona con el tiempo a la larga a este liposarcoma, puede evolucionar a este desdiferenciado, y en la macro se puede ver un color gris tostado, ¿no? Microscópicamente no varía, va a haber áreas como ya descritas en el primer liposarcoma y con componente lipogénico desdiferenciado. Va a haber una interfaz entre los dos, es abrupta. Acá podemos ver un ejemplo del desdiferenciado multicelular con normal, ¿no? Con un liposarcoma bien diferenciado. Y eso es lo que se evidenció en una de las láminas del caso, que pasaba de 1 a bien diferenciado, ¿no? Donde podíamos ver los supuestos lipoblastos. También podemos ver una especie de ambos, ¿no? Que la parte desdiferenciada rodea a la parte bien diferenciada. El 90% de los casos tiene una apariencia de fibrosarcoma de alto grado o sarcoma pleomórfico indiferenciado. Eso nos puede hacer confundir, ¿no? Por eso está también la inmunohistoquímica y las pruebas, ¿no?, para poder descartar. Las áreas desdiferenciadas se puede hacer un recuento mitótico de al menos 5 figuras mitóticas en 10 campos de alta potencia, y sí se veía en este tumor mitosis. Se veía también, también en nuestro caso vimos en uno de los cortes este tipo de apariencia fusocelular, ¿no? Diagnóstico diferencial de como infiltrante de grasa. O sea, el diagnóstico diferencial lo pueden como un sarcoma pleomórfico indiferenciado, ¿no? O un fibrosarcoma de alto grado. Y acá lo importante es, dice que sí o sí debe haber evidencia clara de un liposarcoma bien diferenciado o un tumor lipomatoso atípico a cierta distancia de áreas desdiferenciadas. Y eso es lo que se ve en el caso. El comportamiento clínico, 41% recurrencias locales, 17% hace metástasis a pulmones en un 76%, y este caso se vio que hizo metástasis, ¿no?, a hígado en un 24%, y el seguimiento tiene que hacerse más o menos por 3 años, ¿no? El ritmo es acelerado en esta enfermedad, 28% de la muerte,
por los efectos locales del tumor, ¿no? El pronóstico a nivel de retroperitoneal es el peor. Y eso con respecto al caso que hemos visto, ¿no? Que coincide todo lo que se ha mencionado. El número 3 de los liposarcomas es el liposarcoma mixoide, que es una tumoración altamente diferenciado y se puede ver también lipoblastos, ¿no? Bien diferenciados. Este liposarcoma mixoide también puede evolucionar a un tumor de células redondas poco diferenciadas. Y en estos casos los lipoblastos son discretos. Un tercio de este liposarcoma mixoide va a representar un tercio de los liposarcomas en general. Su incidencia va a ser en personas más jóvenes, máximo en quinta edad, ¿no? En la quinta década. Los pacientes se va a poder evidenciar, hay casos reportados en pacientes pediátricos, el 75% en extremidades inferiores, en área poplite y muslo, y menos frecuente en el retroperitoneo. Macroscópicamente, aquí podemos ver, ¿no? Macroscópicamente con áreas gelatinosas, áreas hemorrágicas, ¿no? Masas gelatinosas multinodulares, sin necrosis, ocasionalmente con hemorragia. Acá tenemos otra pieza, otro espécimen, con nódulos blancos opacos. Acá se puede ver la diferencia, los nódulos blancos, y estos vendrían a ser las áreas de las células redondas, ¿no? Que se está cambiando, ¿no? Células redondas. Y si todo vendría a ser predominantemente de células redondas, tendría un aspecto carnoso. Microscópicamente va a ser una masa multinodular con baja celularidad y aumenta en la periferia. Baja celularidad y va a aumentar a nivel periférico, compuesta por células fusiformes o redondas, que se encuentran suspendidas individualmente en una matriz mixoide, que va a ser, esa matriz mixoide es rica en ácido hialurónico. Y acá podemos ver, este es el lipoblasto que vimos en la presentación del lipoblasto, ¿no? Para indicarles cómo debe ser, que está suspendido en una matriz mixoide. Acá también puede haber mucina extracelular, que nos va a dar como un patrón pseudocinar y hemorragia intersticial común, ¿no? Hemorragia se puede ver. Puede haber diferenciación cartilaginosa focal, leiomatosa u ósea. Estos no parecen afectar el pronóstico de este tumor mixoide. Si pierden su diferenciación, el fondo mixoide se observa como un nódulo de células redondas, estas con una relación núcleo-citoplasma elevado y nucleolo prominente. Entonces ya vienen a ser las células redondas, ¿no? Cuando ya se comienzan a ser menos diferenciadas. Pueden dar espalda con espalda sin estroma mixoide, ¿no? Entre ellas. Y bueno, esto es importante porque en el liposarcoma mixoide va a depender mucho de la presentación de las células redondas, y se ha visto en estos cortes, ¿no? Que digamos del 0 al 5% en una tumoración, si el 0 al 5% se evidencia células redondas, va a tener un riesgo de metástasis de un 23%, del 5 al 10 un 35% y más del 25% de que se presenten células redondas, un 58% de metástasis. Y es lo mismo acá, que cuánto va a ser el tiempo de sobrevida, ¿no? Acá se ha hecho un corte de menos de 25% de las células redondas, con más del 25%. Cuanto más células redondas y presencia de necrosis, ¿no? Va a haber menos probabilidad de sobrevida. Eso con respecto al liposarcoma mixoide. Y por último, el liposarcoma pleomórfico, que es el menos común, menos del 15% de todos los liposarcomas en la adultez tardía, y se va a distribuir de igual manera en tejidos blandos profundos de extremidades como en retroperitoneo. Dos patrones histológicos, un patrón de crecimiento desordenado y grado extremo de pleomorfismo. Y lipoblastos gigantes, hipercromáticos y núcleos festoneados. Van a ser más grandes estos lipoblastos, ¿no? Si no se evidencia lipoblastos, el diagnóstico tiene que ser como sarcoma pleomórfico indiferenciado o rhabdomyosarcoma. Y acá podemos ver, aquí lo he encerrado, los liposarcomas. Se ve más bonito, ¿no? Más grande,
con su núcleo bien hipercromático, multivacuolado. Y bueno, eso sería con respecto al caso, al liposarcoma, ¿no? Y la presentación del caso clínico. Gracias. ¿Alguien que tenga alguna pregunta o algún comentario adicional? Sí, gracias Anixa por tu exposición. Los marcadores de inmunohistoquímica que le pidieron, por qué fueron esos? ¿Cuáles fueron los diagnósticos diferenciales en los que estaban pensando para el caso? Bueno, bueno, como es se evidenció que, bueno, causó una tumoración, ¿no? Mesenquimal. CD34 se le pidió para ver si era proveniente de células sanguíneas, DOC1 para descartar GIS y Caldesmón para músculo liso, o sea, para descartar esas probabilidades, ¿no? Posibilidades diagnósticas. Sarcoma leiomiosarcoma, Claro, como tumor de habías GIS, como dicho, mencioné. en el caso de ahí, ¿no? De cuando expusiste la parte del liposarcoma desdiferenciado, dentro de los diferenciales también incluían los sarcomas infiltrantes en otras partes, Sí, ¿no? Y exacto. bueno, por la presentación de tu caso que fue como una intussuscepción, creo, ¿no? Como un pólipo. Intussuscepción, sí, pero el que tenía, sí, el pólipo fue el que llamó más la atención y ahí es donde se evidencia más esa parte del pleomorfismo, pleomorfismo celular. Claro, y también estaba empezando en GIS, por eso le pidieron el CD117 con el DOC1. Ajá, el DOC1. Ah, ya. Y otra pregunta más, no sé si en la parte de liposarcomas desdiferenciados, tiene que haber sí o sí la parte de del cambio abrupto de un liposarcoma bien diferenciado hacia la otra parte Sí, de según lo que de un desdiferenciado de un bien diferenciado a un desdiferenciado. Y tiene que haber esa evidencia clara para poder y diagnosticarlo como un hay un liposarcoma punto de corte, un desdiferenciado. tamaño macroscópico que tiene que haber de esa desdiferenciación, Mm, a o puede macros, ser bueno, como con... mencioné, a ver. doctor, como mencioné macroscópicamente, estos focos desdiferenciados se ven de un color gris, ¿no? Macroscópicamente. Y menciona que, según la literatura, debería verse aunque sea 1 centímetro Claro, de, un centímetro, de dicen, ¿no? ujú, Porque si es menos de sí, un 1 centímetro, centímetro. lo llaman con desdiferenciación mínima. Ujú, sí, tiene que haber 1 centímetro. Bueno, ha estado bien interesante el caso de la presentación, ¿no? Porque la mayoría son retroperitoneales. Bueno, también ha tenido la segunda Sí, tomografía, ¿no? sí, su tomografía que ha hecho metástasis y cumple, ¿no? Que hace metástasis hasta a pulmón es lo primero, el primer porcentaje que se ve. Sí, muy interesante. No sé si Pulmón el habrá 76%. otro comentario, otra participación de otro participante. Sí, hola. En mi primer Doctor, lugar, felicitarte el interés que ha tenido, como todos los casos que se están presentando hasta ahora, no son de presentación rutinaria o usual, y eso es lo que lleva justamente a hacer un hincapié y hacer la revisión que se está haciendo. Yo tenía algunas inquietudes todavía, no estoy enjuiciando el diagnóstico, voy a comentar después del diagnóstico planteado, pero quisiera que me hagas una aclaración primero. El cuadro primario por el que le operan al paciente o por lo que se diagnostica apendicitis aguda, ¿fue apendicitis aguda o no fue apendicitis aguda? La primera intervención que hace. ah, eh, doctor, ya en su macroscopía, eso sí, no lo diagnosticaron como apendicitis aguda, no vi su ficha de macroscopía, pero y microscopía no, pero sí se quedó con eso y está dentro de su historia clínica como apendicitis aguda.
Hija, te digo esto por una razón, porque ahí viene la segunda observación. Entonces, vamos a suponer que fue apendicitis aguda. Y te digo esto ¿por qué? Porque hay una secuencia de coincidencias que en medicina todo es posible. Sin embargo, aquí todas se relacionan casi con la fosa ilíaca derecha. Eso me llamó la atención en primer lugar, que no presentaras nada, porque bien podría ser a los 3, 4, 5 días o más días, dirías en el postoperatorio inmediato, que fuera una complicación de la operación o que fuera otra cosa y que estuviera dando. Ahora no puede decirme tú que no había tumor en el apéndice por la ubicación y por las características que tiene. De repente, no lo estoy ni afirmando ni negando, sino me llamó la atención la coincidencia que hubiera, y después en la intususcepción que describen, porque también es raro. Nosotros hemos visto más de una intususcepción, pero por estructuras propiamente polipoides, es cierto. Nunca he visto, a pesar que debo tener unas 15 casos tal vez en toda mi experiencia, de intususcepción por diferentes motivos, pero por tumores subcutáneos. Hemos hecho diagnóstico de lipoma muy bien diferenciado, de GIS varios casos, y de pólipos no mucho. Sin embargo, está en la literatura y es posible. Me llama la atención, sí, en cuanto a la descripción de la estructura tumoral, que hayan, a ver si tienes por ahí la descripción, públicala, pero hasta donde yo pude leer o escuchar, era que era la microscopía. Observa células pleomórficas ubicadas en mucosa y submucosa. Ok, ubicadas en su mucosa y su mucosa. Mucosa, sí, mucosa y submucosa. Claro, pero después dice que como que invade. Ahí hay un poquito de términos que me gustaría que se aclaren, en todo caso discutirlas. Si la proliferación es de esa zona, no está invadiendo, porque cuando alguien, escuché por ahí decir que las células invadían hasta la submucosa, yo en primer lugar pensé que podía tratarse de un problema epitelial, pero por todas las características que señala después de la microscopía y los otros exámenes que han sustentado vuestro diagnóstico, no tengo que enjuiciarlo, sino sí me llama la atención la descripción. El epitelio, ¿cómo estaba de esa lesión polipoide? Porque en todo caso no es un pólipo, es una lesión polipoide. O hay dos casos, hay pólipo y además hay el tumor, que sería muchísimo más rara todavía la asociación. Sin embargo, en la descripción que hacen, por lo menos en la que presenta, no habla nada del epitelio, siendo obviamente por largo las lesiones más frecuentes en colon, las lesiones epiteliales. Entonces quería que me aclararas eso. Es una proliferación celular que está ubicada y que nace en la submucosa y se queda allí. La otra es, no tenía relación con la serosa, ni tampoco había, sí, por lo que me has descrito, una masa adyacente a la zona fecal, ni del intestino en general. No, doctor, no tenía una masa adyacente, se ubicaba en su mucosa, de su mucosa a mucosa. Correcto. No había otras lesiones. No sé por qué no lo has dicho, pero hacia un será borrable el epitelio, y la otra que todavía no tengo respuesta es qué ha pasado, cómo estaba el epitelio. Porque aquí hay dos coincidencias. Uno es la masa tumoral. Por las descripciones que has hecho, no hay duda de que sea eso, pero que además haya coincidido una metástasis hacia una estructura de un pólipo que existía antes de eso, lo cual, imagínate, realmente es una cuestión de una novela, ¿no? Porque esta lesión definitivamente no es primaria, creo yo.
El tamaño no lo dice, hay lesiones mucho más grandes en otra parte. La ubicación tampoco es habitual, por lo tanto, mi apreciación es que esta lesión es metastásica. Y ahí Sí, también, es de metástasis. y ahí también viene rareza, que sea una lesión retroperitoneal, donde aparentemente estaría el primario, y que dé metástasis hacia intestino y encima coincida en una estructura polipoide. Y la otra es porque las lesiones del pulmón son muy grandes. Hablan hasta de 10 centímetros, creo, ¿no es cierto? Sí, doctor. 10 centímetros es bastante grande de acuerdo a las dimensiones que me ha dado, o estoy... Sí, es de no, pulmón es claro. milímetros, 100 dice. milímetros, ajá, 100, 100, 100 por 100 84 por milímetros, o sea, 98. son 10 centímetros, y deben En ser 10 varias, centímetros. ¿no es cierto? Una extensa masa, no sé cuánto, y que no haya dado molestias. Miren la coincidencia o las curiosidades que hay. Este paciente, Dijo que 6 meses anteriores a todo este evento inicia con síntomas respiratorios. pero nadie lo evalúa, al parecer, en los primeros meses, en Ah, las primeras claro. consultas, No. ¿no? A pesar que había un tratamiento de tuberculosis, creo, 6 meses antes. Hace 8 años, Ah, perdón, 8 años, en ¿no sus es cierto? antecedentes patológicos. Ya, Sí, no, yo pensé que eran meses, saqué mal la cuenta. Años, entonces con ese dato y con las molestias que aparentemente había respiratorias, pero no las tenía en ese momento, vamos a suponer que no las tenía realmente, porque es una tremenda masa. Ahí viene la otra coincidencia que les decía, que una lesión metastásica a diferentes órganos debute desde el punto de vista clínico por una de las lesiones metastásicas, diríase, menos significativas o más pequeñas. Y la otra coincidencia es de que haya un caso de una apendicitis aguda en un paciente que ya sí, tiene es de verdad. metástasis y zona, justamente en la zona. Estaba muy distante el pólipo, la lesión polipoide esa del área cecal, de la unión eh, iliocecal. Iliocecal. Sí, en la unión Mm, iliocecal, porque aquí en la intususcepción donde solo sacan ciego o solo sacan, o también sacan segmento de intestino. Sacan segmento de intestino, sacan la parte, claro, sacan la parte de iliocecal y un poco de transverso. Iliocecal, literalmente. ¿Y dónde está exactamente la lesión? Es a La, qué el- nivel en la, del intestino. a la punta de la invaginación, doctor. Es que Sí, yo revisé pero la imaginación, la ¿qué es? ficha, sí, Está en la intestino ficha delgado, de, intestino grueso. no, intestino grueso, intestino grueso. ¿A qué distancia de la válvula? Mm, Eso sí, doctor, se me pasó, no lo vi bien. Es que Te era, digo esto, ¿por qué, hija? Porque mira, todo lo que yo estoy pensando, a mí lo que se me ha hecho un mundo es pensar que quería ver si era un solo cuadro, pero al parecer no lo es, hasta donde yo tengo. Un paciente que tiene esa lesión y que debuta con un problema de acuerdo a lo que estás presentando como apendicitis aguda, lo cual todavía no hay evidencia en lo que estás mostrando, salvo que en el informe y en la histología diga eso. Entonces, esa es la otra coincidencia. Debuta con un problema típicamente de apendicitis aguda, porque acá dice que lo llegan a operar. sí, Emergencia diagnóstica apendicitis aguda y le hacen apendicectomía. ¿No es cierto? sí. Y después a los 3 días vuelve a reingresar. A reingresar. Ok, entonces me interesaría saber, o queda pendiente en todo caso, hay que aclares eso. ¿Qué pasó con ese apéndice? Y el otro Sí, detalle que también habría que enjuiciar, que aquí en tu línea de tiempo está, mira, 6 meses antes inicia con signo respiratorio, creo que dice.
Y en 3 Sí, meses, síntomas. 3 meses antes, o en los 3 últimos meses, asumo que tiene baja de 10 kilos de Baja de peso, peso. lo cual también echa un poquito de mm, no sé cuál sería el término para llamarlo, tal vez de apresuramiento o un poco de desidia de no hacer una buena historia, porque este paciente no le toman nada de vía respiratoria con ese antecedente, todo tiene 10 kilos en 3 meses y tiene una tremenda masa que se le diagnostican mes y medio después, del 14 de abril al Al 23, 23. 25 de mayo. Ujú. Esa masa probablemente no era tan grande cuando estaba con las molestias. En fin, ese es otro cantar, está bueno para uno muerte y complicaciones o un clínico patológico muy, muy bonito, pero prepáralo bien, porque uno Ya, sí, de la apendicitis quiere para la próxima, doctor, voy a averiguarlo bien. y el otro que debe estar ahí, asumo, no sé si no lo has copiado, ¿no? Cómo es la característica del epitelio de esa lesión. Porque si no, hija, mira, tienes que entender esto, porque aquí, siendo un poquito más abogado del diablo, tendría que ser un pólipo que además tiene metástasis en el tallo del pólipo, porque tú toda la descripción que has hecho no la has hecho en la pared del intestino. Tú hablas de toda la lesión polipoide y es la que has mostrado en la fotografía. Ujú. Entonces, la conclusión a la que yo he llegado es que toda la lesión, todas las características, todos los hallazgos están en la lesión polipoide, no están en la pared del intestino. Por eso, la otra descripción que te decía era, si no es, si no es invasión, realmente debe ponerse, a mi juicio, a mi criterio, que la lesión está localizada en tal parte y que se extiende. Puede ser que nazca ahí, como puede ser un carcinoide o un lipoma o cualquier, que pueda avanzar hacia arriba y puede provocar lógicamente algún tipo de ulceración que haya o extenderse y pasar inclusive la serosa en caso de que fuera hacia afuera. Pero ¿por qué? Porque es un caso bien, bien raro e interesante porque está documentado además, pero hay que aclarar esos puntos, hija, porque cuando se presente no te estén enjuiciando el diagnóstico, como te repito. Claro. Porque es rarísimo, mira, que se debute con una lesión tan severa, tan grande, tan diseminada ya, porque ya tiene metástasis en, por lo menos, evidentemente demostrado, ya 2 o 3 órganos más. Entonces, una Sí, lesión muy sí, avanzada doctor. y debuta justamente con un problema aparentemente apendicular. O coincidentemente, un paciente que tiene estas lesiones hace un cuadro de apendicitis aguda. Entonces, queda por ver ese cuadro de apendicitis De la, aguda, ujú. revísala, no sé si tendrán todavía el espécimen por ahí, vuelve a la macroscopía, vuelve a evaluar o hacer más cortes, o ya Eh, suspicazmente buscar alguna característica. No vaya a ser que por esas cosas del diablo tenga una metástasis en apéndice, que si la tiene aquí en un pólipo en el colon, ¿por qué no lo puede tener en apéndice? Lo cual lo hace mucho más raro todavía y motivo realmente de cualquier presentación que tenga. Y ya que están con el ánimo muy prendido y los felicito realmente por eso, buscar otra publicación, pero hay que documentarlo muy bien. Mira todo lo que nos ha sí, doctor. ocasionado eso. Yo realmente estoy satisfecho por lo que están haciendo, pero quisiera que me aclares eso. Y el otro es el Sí, tamaño doctor. del tumor relativamente pequeño, sin embargo está dando las molestias. Y bueno, el resto ya de por qué no evaluaron y por qué no pidieron, que vieron, pasó desapercibido eso de los 10 kilos, ya no es responsabilidad de nosotros, ¿no? Pero sí puede valer para cuando se haga la discusión clínica que vayas a presentar.
Sí, Muy doctor, justo bien. este caso es de abril todavía, doctor, de este año. O sea, no hay mm, no hay, bueno, el espécimen